Farmacias Medicity, la cadena de farmacias más grande del país, ahora llega a tu casa. Pídenos a domicilio al 1-800-633-424. 1-800-633-424. Quédate en casa. Minutos, damos la bienvenida a la doctora Catalina Mendoza, especialista en Derecho y Género, directora de Género e Inclusión Social en la Prefectura de El Azuay. Las medidas de confinamiento son necesarias para combatir el coronavirus, pero generan otro tipo de problemas psicológicos, problemas de violencia intrafamiliar. Doctora Mendoza, muy buenos días. ¿Qué nos puede comentar usted desde su punto de vista y desde las preocupaciones profesionales que genera este sistema de reclusión a las que estamos obligados y que conscientemente inclusive tenemos que hacer los ciudadanos ante la amenaza de la pandemia? ¿Cómo está influyendo esta situación en los hogares? Muy buenos días, muchísimas gracias por la invitación. Efectivamente, la emergencia sanitaria desnudó un problema grave para la prevención y la atención de la violencia de género en el país. La emergencia sanitaria demostró o hizo palpable que el Estado ecuatoriano no fue capaz de estructurar un sistema integrado de prevención y atención de la violencia de género. A nivel nacional no contamos con una línea única que permita a las víctimas de violencia de género poder hacer una llamada para pedir auxilio y denunciar casos de violencia. Las estadísticas que fueron socializadas y transmitidas por diversas instituciones del Estado fueron estadísticas dispersas, ¿no? Por un lado tuvimos estadísticas del Consejo de la Judicatura, por otro lado de la Fiscalía General del Estado, del 911. Las estadísticas no incluyeron las denuncias recibidas por tenientes políticos a nivel parroquial, ni menos por las juntas cantonales de protección de derechos, lo que evidencia que el Estado ecuatoriano incumplió su deber de apoyo y protección. Está, como Estado ecuatoriano, obligado a generar recursos judiciales y administrativos idóneos para las víctimas de violencia de género, y esto durante la emergencia se evidenció como una omisión clara del Estado ecuatoriano. Hace muy pocos días reportábamos en este medio de comunicación una situación que la evidenció, incluso resultó coprotagonista un periodista de este medio de comunicación, un caso aparentemente de acoso sexual con violencia. Se atestiguó que a una chica se le arrojaba fuera de un vehículo en marcha a unos 30-40 kilómetros por hora, incluso con un riesgo muy alto para su vida. La chica maltrecha acudió a la persona miembro de este medio de comunicación por 20 minutos, estuvo conectado con el 911 pidiendo auxilio en 20 minutos, aunque se encontraba a menos de 1 kilómetro de distancia de la estación central del 911, zona sur de la ciudad de Cuenca. Nunca un vehículo policial o de la EMOV acudió a la escena y esto terminó con situaciones desesperantes, con la fuga de la chica en un taxi, mientras el sospechoso de estos actos de violencia amenazaba y de manera muy seria al periodista que atestiguó esta situación. ¿Cómo están los sistemas de atención de emergencia en la ciudad de Cuenca, doctora Mendoza? Usted describe una situación bastante conocida por las organizaciones sociales que trabajan en la promoción de los derechos humanos de las mujeres. Quisiera dar algunos datos, ¿no?, que pueden mostrar la situación de alarma que están viviendo las víctimas de violencia de género y también la falta de respuesta de las instituciones estatales. Por ejemplo, según datos del Consejo de la Judicatura, entre el 16 de marzo y el 15 de mayo del presente año, atendidas 2.469 casos de violencia de género. Tenemos a lo largo y ancho del país alrededor de unas 160 unidades judiciales que atienden casos de violencia. No obstante, durante la emergencia sanitaria fue palpable
la imposibilidad de las víctimas de violencia de género, no solo por las restricciones de movimiento, no de movilidad, sino también por la falta de información de parte de las estructuras del Estado para las víctimas de violencia de género, saber dónde pueden acudir a denunciar las violencias. De estos casos, 1.032 correspondieron a flagrancias, es decir, cuando el agresor es detenido de inmediato. Y el resto, 1.437 casos, correspondieron a pedidos de medidas de protección por actos no flagrantes. En el caso de la Fiscalía, a partir del 19 de abril aumentaron las denuncias, ¿no? La Fiscalía implementó un formulario virtual para la presentación de denuncias. No obstante, si hacemos una comparación entre la capacidad de acceso o la posibilidad de acceso de las zonas urbanas y las zonas rurales, vamos a encontrar una altísima desigualdad, ¿no? Es muy difícil que en las zonas rurales se puedan activar estos mecanismos virtuales para hacer denuncias. En el caso de la Fiscalía, las denuncias fundamentalmente que se aumentaron o se incrementaron fueron las de tipo psicológico, las denuncias de violencia psicológica. Y ahí quiero mencionar con la otra situación que está viviendo el Estado ecuatoriano. Si la mayor cantidad de denuncias que aumentaron fueron las psicológicas, nosotros necesitamos entonces una estructura de salud dispuesta, ¿no? Y con condiciones para atender los casos de violencia psicológica. No obstante, nos preocupan las decisiones administrativas que se están tomando en torno a la coordinación de los servicios de salud. E incluso los despidos que fueron denunciados durante la emergencia sanitaria, precisamente que tienen que ver con funcionarios vinculados a la salud mental. Entonces, esto muestra la dificultad que existe del Estado ecuatoriano para entender que la violencia de género es una problemática que, como bien se ha señalado, es una especie de pandemia dentro de la otra pandemia. Igualmente, en el caso de la Fiscalía General, las denuncias prácticamente semanales aumentaron. Los delitos relacionados con violencia de género semanalmente se atendían 80 casos y los delitos vinculados a la violencia sexual, 60 casos. No obstante, si es que no tenemos entidades de atención que puedan brindar precisamente la atención debida, ¿no?, para las víctimas de violencia sexual, de violencia de género, ¿cómo podemos hablar de una respuesta oportuna del Estado ecuatoriano? Han sido básicamente las organizaciones sociales las que han mostrado que los datos de violencia de género durante la pandemia fueron inferiores a los datos de violencia de género en el mismo periodo en el año anterior, lo cual no se debe por el hecho de que se haya disminuido la violencia en absoluto, sino precisamente a esta imposibilidad de respuesta articulada del Estado ecuatoriano. Las organizaciones de mujeres han reportado en este periodo de la emergencia sanitaria 32 casos de posibles feminicidios que deberían ser investigados por el Estado ecuatoriano. Lamentablemente, en nuestro accionar nos hemos dado cuenta una cuestión reiterada, que es la falta de conocimiento de muchas autoridades respecto de los protocolos a seguir para atender a las víctimas. Del caso que usted comenta, lo viven varias víctimas de violencia de género cuando llaman al 911. La policía, si es que acude, lo hace muy tarde, y muchas veces la orientación que da la policía a la víctima de violencia es de que ella misma tiene que acudir a poner la denuncia de manera física en las unidades judiciales de violencia contra la mujer, omitiendo su deber de apoyo y protección. Hay situaciones extremas que fomenta el confinamiento, ambientes de promiscuidad que se generan. Hay situaciones extremas en el país, familias enteras que tienen que cohabitar en un mismo cuarto, en una sola habitación. La situación económica, por otra parte, presiona mucho a las familias en todos los niveles sociales y económicos, y hay el tema de las pensiones alimenticias, por ejemplo, que vemos que es un elemento recurrente que genera e incrementa las tensiones. ¿Qué nos puede decir usted sobre estos temas, doctora? Muchísimas gracias por la pregunta. Yo creo que es una pregunta sumamente importante en los actuales momentos. Quisiera relacionar su pregunta con el hecho de que hace
poco tiempo, la Comisión Especializada de Niñez y Adolescencia presentó o aprobó en primer debate un proyecto de ley de reforma al Código Orgánico de la Niñez y Adolescencia, en donde trata el tema de las pensiones alimenticias. Y nuevamente la legislatura vuelve a regular el tema de las pensiones alimenticias únicamente desde el derecho de familia, desde el derecho de la niñez y adolescencia, cuando la situación descrita por usted lo que muestra es la necesidad de que se regulen de forma creativa otros mecanismos de política pública para que el Estado ecuatoriano pueda asumir directamente transferencias monetarias a familias que de otra manera no pudieran tener acceso a la pensión alimenticia. La pensión alimenticia está pensada básicamente para aquellas familias que tienen o pensadas en un proveedor con recursos que puede su capacidad económica ser de alguna manera analizada por el juez y dictada a través de la tabla de pensiones alimenticias, una pensión de alimentos. Pero ¿qué pasa con un sinnúmero de familias cuyos proveedores, entre comillas, se quedaron sin empleo o simplemente se dedican a la informalidad? Esto habla de que la pensión de alimentos, tal como está regulada, ya no puede ser únicamente una pensión desde el derecho de familia, desde el derecho de la niñez y adolescencia, sino una política pública que comprometa al Estado ecuatoriano precisamente a garantizar transferencias de recursos en caso de hogares que prácticamente carecen, ¿no?, de este proveedor ideal para la pensión de alimentos. Esas políticas públicas realmente no se están pensando en el momento actual. Tampoco existen políticas para garantizar la participación de las mujeres jefas de hogar o las mujeres que perdieron su empleo o las mujeres que están y que son la mayoría en la informalidad. Prácticamente vemos un Estado ausente, falta de creatividad, con un alto grado de vinculación más bien con otro tipo de intereses que no son los de la gran mayoría de ecuatorianos, y en este caso omitiendo nuevamente su deber de apoyo y protección a través, como digo, de la política pública y la transferencia de recursos a las familias de escasos recursos económicos. Otro aspecto, doctora, que el tiempo lamentablemente ya no nos da para tratarlo en profundidad, es la situación en la que han quedado muchos niños, niñas prácticamente abandonados, pues ante el cierre de las escuelas, la imposibilidad, sobre todo en sectores rurales, de acceder a la educación en forma telemática, está dando como resultado niños y niñas que se pasan los días, las horas sin siquiera el apoyo de sus padres, que tienen que ir a ganarse la vida, y esto está generando muchísimos problemas, según ha trascendido en los medios de comunicación. En todo este desolador panorama, concretemos en algo, doctora Mendoza, ¿qué está haciendo? ¿Qué puede hacer la prefectura de la SUAY sobre estos temas de violencia intrafamiliar y la situación de abandono de niños y niñas? Efectivamente, durante la situación de emergencia sanitaria, la prefectura de la SUAY firmó un convenio de cooperación con la Fundación Amor para desarrollar diversas actividades y estrategias, sobre todo priorizando la zona rural. En las estadísticas que mencioné y otras que no pude mencionar, se ve que básicamente la atención se está dando en las zonas urbanas, cuando las zonas rurales carecen, ¿no?, de diversos mecanismos de tanto acogida inmediata de las denuncias como tramitación y respuesta de entidades públicas y privadas para implementar las medidas. Lo que hemos estado haciendo durante este tiempo es básicamente un esfuerzo de coordinación interinstitucional con las 61 parroquias rurales de nuestra provincia de la SUAY, de tal manera de poder brindar información especializada sobre organismos para tramitar las denuncias de violencia, protocolos para actuar de manera efectiva frente al conocimiento de casos de violencia de género, y hemos iniciado un proceso de capacitación denominado Minga por una vida libre de violencia, dedicada a las juntas parroquiales rurales de nuestro la SUAY y a las juntas cantonales de protección de derechos. También el proyecto implica que en los próximos días podamos tener un comparativo de cómo han actuado, por ejemplo, las juntas cantonales de protección de derechos frente
a la emergencia sanitaria en comparación con lo que pasó en el año 2019, de tal manera de poder fortalecer la respuesta de estos organismos, sobre todo en el caso de la Prefectura de la SOAY, con procesos de capacitación, de formación, de sensibilización que permitan a las parroquias rurales y a los actores de las parroquias rurales tener muchísimo más conocimiento de qué hacer y cómo actuar, y también cómo demandar en caso de omisión del cumplimiento de las responsabilidades por parte de los organismos que tienen y están llamados a atenderlos. Bien, le agradecemos a la doctora Catalina Mendoza por habernos atendido. Ella es directora de Género e Inclusión Social en la Prefectura de la SOAY. En el Ecaustro, desde hace 20 años, trabajamos día a día para generar la energía que tú necesitas. Hoy, renovamos nuestro compromiso de servir a la región y al país, generando desarrollo con conciencia y conservación ambiental y siempre mirando al futuro. El Ecaustro es